Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a asuntos que tienen que ver con la información, que tienen que ver con la actualidad. Julieta Rudich es una periodista uruguaya radicada ya hace muchos años en Europa, concretamente en Austria. Y bueno, siempre, cada vez que viene, tenemos la posibilidad de conversar con ella en la radio porque nos importa una mirada uruguaya de lo que pasa en Europa. Estamos a veces muy pendientes de lo que sucede en otras realidades y bueno, a veces la información no llega de la forma que es fácil de entenderla, y tener una cabeza uruguaya que nos entienda a nosotros como receptores nos parece bueno, y por eso queríamos invitarte. Julieta, ¿cómo te va? Hola. Un gusto recibirte. Europa, que ha pasado por muchas turbulencias. Yo sé que ahora has querido desenchufarte de Europa y estás tratando de asentarte nuevamente aquí, pero voy a abusar de tu generosidad para que nos cuentes justamente, si tuvieras hoy que sacarle una fotografía a Europa desde la última vez que estuviste, marzo. En marzo. Sí. ¿Cuál es esa fotografía? Porque ha estado todo muy en movimiento. Post-crisis ha pasado mucha cosa. Viendo los resultados de España, los de Grecia un poco antes, uno ve que Europa no está dormida. Yo no sé si la llamaría post-crisis. Ajá, a ver, bueno, interesante. También podríamos empezar preguntándonos qué significa crisis. Crisis es un cambio de paradigmas, o es algo que lleva a un cambio de paradigmas, ¿no? Y vemos que hay cambios, hay una crisis política, ¿no? La crisis del sistema de partidos que vivimos ahora. El resultado de las elecciones municipales en España, por ejemplo, muy característico. Y yo, que vivo en uno de los países más ricos y más estables del mundo, en la ciudad que por sexta vez consecutiva ha sido declarada la ciudad de mejor calidad de vida del mundo, Viena, en Austria, allí no llegó la crisis, esta que vemos en los países mediterráneos, pero sí se percibe la crisis. Se percibe antes que nada en los miedos. Existe una sensación de crisis, una sensación de que de aquí vamos para abajo, no que de aquí estamos estables ni que vamos para arriba. Y Austria es un país que adora la estabilidad, cree incluso en la estabilidad, a pesar de haber vivido y haber estado en los orígenes de las dos guerras mundiales, sigue creyendo en la estabilidad. Y ahora lo que se siente es que el movimiento es hacia abajo, pero en un montón de aspectos, no solamente el económico, en el aspecto de los derechos duramente adquiridos, derechos del trabajo, derechos civiles, democráticos. Está todo como muy frágil, muy en movimiento. Y por un lado vemos lo que está pasando en Grecia y en España. Por otro lado, y muy preocupante, yo lo considero muy preocupante y muchos lo consideramos muy preocupante, es el resurgimiento de movimientos ultranacionalistas. Tenemos la expresión más fuerte de esto en un país vecino de Austria, Hungría, por ejemplo. Sí, pues yo recuerdo hace muchos años, Austria se vio conmovida porque estaba, yo no recuerdo si era presidente o primer ministro, la figura que provenía o que se hablaba de sus orígenes con ideas de centro de derecha o filo nazi en su momento, como que fue una cosa muy impactante. Como que también Austria quizás no esté ajena a todos esos movimientos. Ningún país es una isla. Claro, menos hoy. No, sí, ahí más o menos se estancó, se estabilizó el número de votantes del partido ultranacionalista, ultraderechista, si queremos decir así, porque cómo se catalogan esos partidos también es un tema de discusión. Alrededor del 20%, 20 y algo por ciento. Prácticamente tenemos fenómenos parecidos en Francia, con Le Pen y en otros países. Esperemos que no siga en auge, que no siga creciendo. ¿Cómo se vivió, ahora que nombras a Francia, por ejemplo, un atentado como el de Charlie Hebdo y todo el tema del terrorismo, todo el tema de estos movimientos vinculados al mundo islámico? ¿Cómo se vivió? Sí. Yo me imagino que aquí se ha repercutido, se ha percibido como se vivió en Europa, porque queramos que no, Uruguay es un país muy
muy relacionado con Europa. Claro, pero una cosa es estar acá y tener noticias de Europa y otra cosa es estar a 2 horas. No lo sé. No lo sé. Quizás podría hasta ser que Uruguay estuviera más cerca, por lo de quizás es más filo francés que Austria. No lo sé. Austria tiene también un cierto porcentaje de población de religión musulmana por la inmigración. Lo que no hay en Austria son problemas de facto con esta comunidad. Lo que mucha gente no sabe es que Austria es, creo, si no el primero, porque no quiero equivocarme, uno de los primeros países de Europa, o si no el único, de Europa Occidental, que ha reconocido la religión musulmana como una religión oficial. Y esto ocurrió a final del siglo XIX. ¿Mira? Sí. Qué curioso. Porque Viena era la capital del gran imperio austrohúngaro, y cuando Austria, de los Habsburgo, incorpora a Bosnia-Herzegovina, esa población tiene su religión. Y ahí se respetaban los idiomas y las religiones de los reinos que pertenecían al imperio multinacional austrohúngaro. Y eso, el hecho de que sea reconocido, hace también que se sientan más respetados. Eso evita también muchos malentendidos que puede llegar a haber cuando hay falta de escucha, ¿no? ¿Los movimientos migratorios son un problema? El ingreso a los países, en su momento España fue muy dura, Francia también. Me estás diciendo que Viena es de los países, de las ciudades con mejor calidad de vida, capaz que mucha gente aspira a ir allí, entonces... Esa es una catalogación objetiva del Instituto Mercer, que claro, hace porque no tiene en cuenta el invierno largo, que no me parece buena calidad de vida. Las migraciones, yo siempre pienso una cosa, cuando alguien emigra porque tiene ganas, es una historia. Cuando alguien tiene que emigrar, tiene que irse, es un problema para ese alguien, para esa persona que tiene que irse, es un problema. Para la gente querida que esa persona deja, es otro problema. Cuando es masivo, es incluso un problema para el país que pierde talentos. Es también un problema para los que ven llegar cuando la cuestión es masiva. Volver a acostumbrarse a otras caras, a otras costumbres, el choque de costumbres, culturas, lo que... La convivencia en sí es un problema, las novedades, entonces hay que afrontarlo y ver cómo se soluciona bien. La peor manera de afrontarlo, me parece, y lo que produce más problemas que soluciona, es a través de la xenofobia y el racismo, porque claro, ese es un problema adicional. Claro, pero que está muy presente. Es lo peor, porque eso solamente contribuye a crear problemas y no a resolver nada. Para resolver es muy bueno todo lo que sean canales culturales, más de lo que uno pueda pensar, mucho más de lo que uno pueda pensar. Poner bibliotecas, hacer incursiones culturales en barrios, por ejemplo, mayoritariamente poblados por inmigrantes que no encuentran la conexión con el resto de la población. Eso crea puentes. Sí. Claro, el tema es que la xenofobia y la discriminación parece que se retroalimentara y uno no le encuentra un límite, ¿no? ¿Cómo? Claro, bueno, el tema es... La naturaleza humana. Y hay que ponerle cabeza al asunto porque es importante. Sí, claro. Es importante. El penúltimo trabajo que hice, el último fue en Kenia, y todavía no ha sido emitido en la televisión de Austria. El penúltimo fue sobre los gitanos en Hungría, donde están siendo muy perseguidos, por ejemplo. En lugar de buscar soluciones que no serían tan complicadas como uno piensa, el problema se está agravando. Sí. Porque además son una población que no está asentada en un solo lugar, sino que se van moviendo, ¿no? Esto es un mito. Ajá. El porcentaje de gitanos que se mudan con mucha frecuencia es muy pequeño.
no es tan grande como parece o como la gente piensa. ¿Y entonces a quién molestan los gitanos? Empieza todo por el miedo al diferente, al que es diferente. Sigue con la exclusión del diferente a través de los siglos, ha llevado en el caso de los gitanos a una exclusión de muchos campos, a la pobreza, a la marginación, y entonces luego viene la molestia que causa un grupo étnico con menos acceso a los bienes materiales y a la educación. Se suman los temas. Y luego ocurre que muchos gitanos que están muy bien integrados en la sociedad, estudian en la universidad, se reciben, no te van a decir que son gitanos porque entonces no le vas a dar trabajo. Con lo cual casi solamente son visibles quienes representan el estereotipo negativo y los que no lo representan son los invisibles. Y ahí se va desnaturalizando ese grupo que tiene identidad propia. Y lo que es muy preocupante para Europa es que los gitanos en varias regiones de Europa son instrumentalizados por formaciones políticas para atizar el odio, ganar votos y ascender, que es lo que pasa con el partido neonazi de los Jobbik, por ejemplo, en Hungría. Por ejemplo. O sea que ese grupo son el chivo expiatorio que contribuye al ascenso de formaciones políticas muy poco democráticas, bastante peligrosas, diría yo, porque son grupos políticos que se valen del odio, de sentimientos muy negativos, disociativos, si se puede decir, y que no le hacen bien a la sociedad. Y esto ocurre no solamente ahí, sabemos que también en Francia se ha utilizado mucho también el estereotipo gitano para fines políticos. Es muy preocupante.